Hoy, sábado 26 de junio del año 2021, quiero saludar y agradecer la gentileza de nuestros distinguidos auditores y espectadores a través de las redes sociales, de los medios digitales que se conectan a esta exposición. Vamos a referirnos al golpe de Estado en Bolivia, el año 2019, en la segunda referencia a este golpe que se ha producido en el país. Inicialmente, como hipótesis de trabajo, vamos a señalar que en Bolivia, históricamente, se han racializado las relaciones sociales por parte de sectores conservadores, élites conservadoras, que ante la carencia de un proyecto político de país, ¿no es cierto?, han encontrado como mecanismo de cohesionamiento el racismo. Así se fundó Bolivia el año 1825, se racializaron las relaciones sociales, la Constitución no reconocía derechos ciudadanos a los indígenas prácticamente no tenían la condición de seres humanos, eran considerados como una suerte de animales salvajes, eran frecuentemente objeto de represalias estatales y la historia ha registrado muchas masacres, pero también al mismo tiempo las élites conservadoras, al negar a la mayoría de la población boliviana con derechos, no ha tenido legitimidad y al carecer de proyecto político propio ha recurrido generalmente a los golpes de Estado. Nuestra historia de Bolivia registra 23 golpes de Estado militares y un golpe de Estado civil militar, es decir, en total 24 gobiernos de facto. La mayoría de los golpes de Estado, de los cuartelazos militares, se habían producido en la primera época de instauración republicana, precisamente por la negación de derechos a la mayoría de la población y por el racismo como mecanismo cohesionador. El año 2019, estos elementos nuevamente aparecen presentes. Saben ustedes que la ciencia política reconoce dos tipos de memorias, una memoria larga y una memoria corta. La memoria larga, la fundación de la República, racializando el Estado, excluyendo a los indígenas y acudiendo a los cuartelazos militares para imponer por la vía de la fuerza la gobernabilidad, entre comillas. 2019, la racialización se repite, ¿no es cierto?, ante la carencia de un proyecto político alternativo de país del movimiento al socialismo, y esa racialización, ese racismo, se expresa en el comportamiento de algunas instituciones del Estado. Por ejemplo, el motín policial encarna esas actitudes racistas cuando los policías amotinados en Cochabamba empiezan a arrancar las huipalas de sus uniformes. Un policía luego quema una huipala en la Plaza Murillo, varios encapuchados queman huipalas de instituciones públicas, la huipala como un símbolo nacional que había sido reconocido en la Constitución Política del Estado, pero que expresaba ese rechazo a lo plurinacional, ese rechazo a lo popular, ese rechazo a lo vamos a respaldar para refrescar la memoria colectiva con imágenes de esa época acerca de estos que podríamos denominar ataques a la huipala en el movimiento político del año 2019. He querido hacer referencia a este tema para resaltar el componente de racialización que nuevamente aparece como un factor ordenador de las relaciones políticas del año 2019. Posteriormente quiero referirme a la conspiración contra la vida del presidente Morales. El presidente Morales expresa precisamente la raíz de lo popular, de lo indígena, de la Bolivia profunda, de aquello que los sectores de élite
conservadora de ultraderecha, rechazan por definición, ¿no es cierto? Entonces Evo Morales fue objeto siempre de muchas acusaciones, intentos de estigmatización, de segregación, en fin, en su carrera dirigencial, en su carrera como diputado, pero inclusive en el ejercicio de la presidencia del Estado. Cuando Evo Morales asume la presidencia del Estado en enero del año 2006, al poco tiempo, extrañamente ingresa a territorio nacional una pareja de presuntos agentes de la CIA, un súbdito de nacionalidad americana que respondía al nombre de Leonard Claudius O'Reilly. Esta persona provoca primero un atentado en la ciudad de La Paz que genera muertes en un hotel céntrico ubicado cerca de la terminal de buses en la avenida Perú. Posteriormente instala un artefacto explosivo que hubiera provocado múltiples víctimas, que afortunadamente es desactivado con la intervención oportuna de la policía boliviana, que al mismo tiempo procede a la detención de estos personajes, y resulta que cuando se revisa el diario, la agenda de apuntes de Leonard por parte de inteligencia de la policía boliviana, es un texto en inglés, pero que daba cuenta de varios objetivos de atentados con explosivos que sistemáticamente iban a aproximarse a la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, con lo que los informes policiales advierten ya en esa época de planes conspirativos que se dirigían a atentar contra la vida del propio presidente. El registro de estos hechos aparece igualmente en la prensa de la época, que pueden ustedes ver en la pantalla. Pero luego el mismo presidente Morales denuncia ya el 10 de noviembre del año 2019 que su seguridad le había advertido antes de su renuncia. La seguridad del presidente le advierte que habían puesto precio a la cabeza de Evo Morales, ¿no es cierto? El mismo presidente lo ha señalado así en varias entrevistas de prensa nacional e internacional, así como también en un testimonio escrito que cuenta con los testimonios de Evo Morales en un libro recogido bajo la denominación Volveremos y Seremos Millones. En estas fuentes se puede colegir el testimonio del presidente Morales sobre la advertencia de su seguridad cuando todavía era presidente, en sentido de que su cabeza había sido tasada en una suma de dinero, lo que significaba que la convulsión social del año 2019 tenía entre uno de los escenarios posibles atentar contra la vida de Evo Morales. Pero no solamente esto, sino que además, cuando Evo Morales todavía era presidente, el comandante general de la policía boliviana, que lamentablemente se ha escapado del país, el general Yuri Calderón, había dado una instrucción expresa para que el presidente sea aprehendido. Es decir, había una orden de aprehensión al presidente que la publicita, la hace conocer públicamente el coronel comandante regional de Yacuiba, como podemos recordar en el video que vamos a presentar a continuación. Para efectos de transparencia, he recibido una llamada de mi comandante general, general Vladimir Yuri Calderón. Él me ha ordenado que me constituya acá a aprehender al señor presidente. ¡Viva Bolivia!
esta llamada telefónica que he recibido de mi comandante general ha sido escuchada también por parte de mi personal, por eso es que estamos implementando un servicio de seguridad. ¿Okay? En ese entendido, estamos cumpliendo esa misión porque han pasado la información de que debería llegar acá a este aeropuerto. Entonces, desde este momento esto está en vigilia por parte de la policía boliviana. Y la policía está con su pueblo. Hemos hecho referencia a estos hechos a modo de antecedente del golpe porque estamos haciendo notar que había una insubordinación institucional de la policía y de las Fuerzas Armadas antes de la renuncia del presidente Morales. Precisamente esta insubordinación al mando civil, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al capitán general, que es por constitución el presidente del Estado, ¿no es cierto?, ha implicado que las Fuerzas Armadas y la Policía como instituciones armadas se insubordinaron al mando civil y coordinaban con el Comité Cívico Pro Santa Cruz y con algunos actores políticos de la derecha boliviana de manera directa, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos verificar estos extremos? Por un lado, el día sábado 9 de noviembre, de acuerdo al testimonio del propio presidente Evo Morales, cuando él intenta trasladarse al trópico de Cochabamba a convocatoria de unos movimientos sociales que pretendían llevar adelante una reunión con su autoridad, el uso del avión presidencial había sido denegado por la Fuerza Aérea, bajo el argumento de que las aeronaves del Estado pasaban a administración directa de la Fuerza Aérea. Es decir, que el Ministerio de la Presidencia ya no tenía ningún tipo de tuición sobre la aeronave presidencial. Estamos hablando del sábado 9 de noviembre, cuando Evo Morales todavía era presidente. Ante el reclamo airado del vicepresidente García Linera en ese momento, se habilita el uso del avión presidencial y lo traslada a Evo Morales a un recinto militar. Extrañamente, lo traslada a un recinto militar en el Chapar. ¿No es cierto? Entonces, la Fuerza Aérea ya no respondía al presidente del Estado. Lo mismo sucedía con la policía boliviana, que ya tenía una orden de aprehensión del presidente, ¿no? ¿Qué significa esto? Dos organizaciones armadas se insubordinan al gobierno civil y coordinan directamente con la oposición. Veamos una declaración de Jorge Quiroga Ramírez que señala que él ha coordinado directamente con el comandante de la Fuerza Aérea la salida de Evo Morales del país. Vamos a ver más adelante, eso es una suerte de confesión de parte, ¿no es cierto? Porque Jorge Quiroga dice, me tocó coordinar la salida del tirano, coordinar con la Fuerza Aérea Boliviana. Y también, a confesión de parte, relevo de prueba, diríamos, Camacho declara que su padre ya había arreglado, utiliza este término, había arreglado con los comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas, es decir, este arreglo se produjo mucho antes, varios días antes de la renuncia de Evo Morales. ¿Qué significa esto? Fuerzas Armadas y Policía Nacional coordinaban directamente con la oposición política muchos días antes de la salida de Evo Morales. Vamos a ver algunos respaldos. De todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan, y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que
fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa, y fue por eso que él está de ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz, ¿no? Era ahí el problema. Aquí no iba a pasar nada porque no iba a mirar del balcón. Exacto. Y yo creo que ese fue el momento más duro de lo que pasamos, porque en el Cabildo mi familia no sabía que yo me iba a La Paz, solo sabía mi padre, ¿no? Nadie más sabía. Y obviamente mi hijo y mi mujer quedaron preocupados porque lo primero que piensan es que lo van a matar, ¿no? Hace 7 días atrás, en este mismo programa, yo había advertido que se rompe la cadena de mando con la policía y las Fuerzas Armadas, se produce una insubordinación de estas dos instituciones armadas respecto del gobierno nacional. Pero no solamente eso, sino que como producto de esta insubordinación y esta coordinación directa con actores políticos de la oposición, estas dos instituciones piden expresamente la renuncia de Evo Morales en la jornada del 10 de noviembre del año 2019. Podemos recordar, apelando a la memoria colectiva, los reportes de prensa de la época, ¿no es cierto?, donde Calimán Romero, a nombre de las Fuerzas Armadas, dice que Evo Morales debe renunciar de la presidencia, o a la presidencia, perdón. Y luego se pronuncia el comandante general de la Policía Boliviana, el general Yuri Calderón, señalando que Evo Morales debe renunciar a la presidencia. ¿Cuál es el argumento de las dos instituciones armadas que ya coordinaban con la oposición para pedirle la renuncia a Evo Morales en esa jornada del 10 de noviembre? El argumento que utilizan las dos instituciones armadas de manera uniforme es que la renuncia de Evo Morales debería pacificar, debería neutralizar las movilizaciones que se estaban produciendo en el país, tanto en defensa de Evo Morales como de los sectores de oposición al gobierno de Evo Morales, y que esa renuncia debía hacerse para evitar que haya sangre, para evitar que haya víctimas, para evitar que haya muertos en Bolivia. Fíjense ustedes qué importante es tomar en cuenta este elemento en la línea argumental del comandante de las Fuerzas Armadas y del comandante de la policía. Porque luego veremos más adelante, ¿no es cierto?, son ellos mismos los que ejecutan la represión, el genocidio y las masacres, derramando la sangre de los bolivianos en las calles, en los caminos, en las carreteras, en Guayani, en Sacaba, en Sencata, en la zona sur de La Paz, en el Alto, en varios puntos del país, en Santa Cruz, ¿no es cierto?, derraman sangre de los bolivianos luego de producirse la salida de Evo Morales. O sea que el argumento de que estas dos instituciones armadas no querían que haya más convulsión en el país era un argumento falso, porque luego ellos asumieron la ejecución en masa de la vida de bolivianos inocentes que protestaban en las calles y los caminos. En consecuencia, esta insubordinación policial, ¿no es cierto?, no solamente fuerza la salida de Evo Morales. Recordemos además que en esa jornada 10 de noviembre, en horas de la mañana, varias casas de dirigentes, parlamentarios y autoridades del MAS estaban siendo físicamente quemadas por turbas movilizadas, especialmente en la ciudad de Potosí, ante la mirada complaciente de la Policía Nacional, que no intervino en absoluto
para resguardar las vidas y la propiedad privada de las personas vinculadas al movimiento al socialismo. ¿No es cierto? Todos estos elementos fuerzan la renuncia de Evo Morales. Pero resulta que a continuación de la renuncia de Evo Morales, no estaban conformes con la renuncia de Evo Morales. Hacen un cerco en la Asamblea Legislativa Plurinacional para impedir que la senadora Adriana Salvatierra y parlamentarios del MAS ingresen al recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no solamente en su condición de máxima autoridad en ese momento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su condición de presidenta del Senado, sino que además no les permiten ingresar, ni siquiera en su condición de senadores, no les permiten ingresar no solo a su oficina de las directivas camarales, sino no les permiten ingresar a su curul, a su asiento, a su receptáculo de deliberaciones en el ámbito de la Asamblea Legislativa. Recordemos las imágenes que comprometen a un miembro de la Policía Nacional de manera directa, quien es el que dirige ese cerco de la policía para impedir el ingreso de los parlamentarios masistas. En esta fecha de 12 de noviembre, camino a la conferencia episcopal. Ordenaremos. Aquí el coronel que está presente está impidiendo el acceso a la fuente laboral de los parlamentarios. Hace poco, cuando intentamos ingresar para tener una reunión con los parlamentarios, no nos dejaron ingresar. No sabemos todavía por órdenes de quién. Están requisando las oficinas, está impidiendo el normal funcionamiento con los trabajadores del Senado y particularmente con los parlamentarios. Estas son las muestras de que esto es un golpe de Estado y que las fuerzas del orden no brindan ni una sola garantía para la seguridad de nadie. Están aquí para reprimir, para gasificar y para obedecer a las órdenes de un gobierno que lo único que hace es intentar naturalizar un golpe de Estado. Nosotros somos parlamentarios, eso no importa, nosotros somos parlamentarios. Necesitamos entrar a nuestra fuente laboral, tener las reuniones correspondientes y le pedimos aquí al coronel Balda que nos permita ingresar, nada más. Ninguna. Queremos que aquí escuche el coronel Balda. Aquí no pasa porque se inicien acciones, aquí pasa porque los parlamentarios puedan trabajar y se recupere la normalidad del Estado, nada más. ¿Qué se prevé? ¿Qué han acordado en esta comisión? Nada más, tenemos que reunirnos, nada más. Tenemos que reunirnos, nada más. Solo queremos que nos permitan trabajar. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos hechos en los que se insubordina a la policía, las Fuerzas Armadas, le ponen precio inclusive a la cabeza del presidente, hay una orden de detenerlo aún en su condición de presidente, proceden a la detención ilegal, extrajudicial, atrabiliar y absolutamente abusiva de los miembros de los tribunales electorales, ¿no es cierto?, del Tribunal Electoral Plurinacional, de los tribunales electorales departamentales. Proceden a la detención de la presidenta, el vicepresidente, los integrantes del Tribunal Electoral Plurinacional, de los tribunales departamentales, bajo el argumento falso de que se había hecho un fraude electoral, ¿no es cierto? Volvemos a decir de manera absolutamente taxativa, de manera absolutamente categórica, no se ha presentado hasta el día de hoy un indicio de fraude, un indicio, ¿no es cierto? Pero resulta que se los detiene. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchos dijeron que las detenciones, un opositor escuchaba hace unos días en la prensa decir las detenciones que se produjeron en fecha 10 de noviembre de los propios miembros del Tribunal Electoral fueron ordenadas por Evo Morales y Carlos Romero. Absolutamente falso. Esas detenciones las ejecutó de manera directa la Policía Nacional, que ya estaba insubordinada y no respondía a ningún mando civil, en horas de la tarde y minutos después de haberse producido la renuncia del presidente Evo Morales, y tendrá que explicar seguramente la propia policía boliviana quién le instruyó, quién le autorizó proceder a esas detenciones, pero también tendrá que explicar el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa,
¿no es cierto? ¿Por qué interviene la Fiscalía en esas detenciones? ¿Bajo qué argumento? ¿Con quién coordinan? ¿Quién le llama a la Anchipa para proceder a detener arbitrariamente a los miembros de los tribunales electorales, que además fueron sometidos a torturas físicas, en algunos casos por versiones testimoniales que se ha conocido de parte de ellos? ¿No es cierto? Como que también las 200 personas que le asignaron de seguridad a Pumari y Camacho, ¿por qué la policía y con quién coordinó, quién le instruyó, respondiendo a quiénes, ¿no es cierto?, procedió a brindar protección física a Camacho y Pumari, que simplemente eran unos conspiradores golpistas, no tenían ningún estatus, ningún cargo, ninguna función pública como para merecer protección policial, ¿no es cierto? Igualmente la policía boliviana debe aclarar por qué procedieron a armarle cápsulas de seguridad al señor Camacho, hacerlo bajar del Alto a La Paz, desobedeciendo las instrucciones del ministro de Gobierno en ese momento, que era mi persona, desobedeciendo al mando civil, ¿no es cierto? Aquí tenemos que ser absolutamente claros. ¿Quién coordinó con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de parte de los golpistas? El que coordinó con las Fuerzas Armadas es el señor Fernando López, que luego fuera designado como ministro de Defensa. ¿Quién lo mandó al señor López a coordinar con las Fuerzas Armadas la insubordinación al mando civil? Fue el señor Camacho. ¿Quién coordinó con la Policía Nacional para su insubordinación? Y probablemente corrieron inclusive algunos pagos económicos en compensación. Fue el padre de Camacho, del actual gobernador de Santa Cruz. ¿Quién lo ha señalado? El propio Camacho, ¿no es cierto? En este caso no tenemos que recurrir a una prueba pericial, documental o testimonial, porque esto lo ha declarado públicamente el señor Camacho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que hubo una coordinación directa de estos personajes, el padre de Camacho, Fernando López, con la policía y las Fuerzas Armadas. Hubo un arreglo, dice Camacho. Por eso, en el cabildo de fecha 4 de noviembre, Camacho en el Cristo había leído una serie de compromisos que asumían con la policía boliviana. Decían que le iban a pagar el 100% de jubilación y una serie de beneficios que habían públicamente comprometido a la policía boliviana. Luego los traicionaron porque en función de gobierno no atendieron esos compromisos para nada, ¿no es cierto? Pero expresaba los arreglos, para utilizar el término de Camacho, de estos personajes. Y obviamente algunos actores políticos, no solamente cívicos, intervinieron en esta coordinación. Veamos la confesión que hace Jorge Quiroga sobre la coordinación con el comandante de la Fuerza Aérea para que saquen a Evo Morales de territorio nacional. En esta fecha de discusiones junto a varios amigos para que tengamos una sucesión constitucional, un gobierno de transición y elecciones limpias, con democracia y libertad. El que ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a tener que hacer. Gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia a fin de que pacifiquemos el país. Lo hice por varias razones. La paz era un caos. En realidad, en el Comité Cívico Pro Santa Cruz se había estructurado un conjunto de comisiones que coordinaban con los políticos, con la policía y las Fuerzas Armadas y con algunas instituciones para la ejecución del golpe. ¿Cuáles eran estas comisiones? Una comisión de coordinación institucional con la institucionalidad cruceña, que estuvo a cargo del actual vicegobernador de Santa Cruz, el señor Áñez, que en ese momento era vicepresidente del Comité Cívico. Esta coordinación institucional además estuvo encargada a Rómulo Calvo. Una comisión de seguridad y de
comunicación que estuvo encargada al señor Agustín Zambrana. Agustín Zambrana no solamente es un periodista conocido, especialmente en el medio cruceño, de tendencia ultraconservadora, sino que también dirige una empresa de seguridad privada, y precisamente sus conexiones con algunas empresas de seguridad privada y con sectores de prensa hicieron que se lo nomine como presidente de la Comisión de Comunicación y Seguridad por parte del Comité Cívico. Una comisión de recaudación de recursos económicos que estuvo a cargo de dos personajes cuyos apellidos empiezan con R, el señor Willy Rojo y el señor Manuel Rojas. Estos dos personajes fueron los encargados, junto al padre de Camacho y al propio Camacho, de hacer las recaudaciones para trasladar gente desde las provincias, contratar micros, comprar espacios comunicacionales, hacer las concentraciones de los cabildos y mantener la movilización de los 21 días y perpetrar todos los hechos del golpe. Han movilizado en realidad millones de dólares, han amenazado en muchos casos a empresarios locales para que ellos puedan cancelar estos montos económicos, porque recordemos que el manual político de estos señores son las películas de Pablo Escobar, ¿no es cierto? Entonces, así como hablaban de la lista de traidores, igual que Pablo Escobar registraba su lista de enemigos, como ellos mismos lo reconocían públicamente el señor Camacho, entonces también cobraban el impuesto a los empresarios locales, así como los paramilitares en Colombia cobraban el impuesto al empresariado colombiano, ¿no es cierto? Entonces este es su manual, su guía política, las películas de Pablo Escobar, es hasta donde llega su capacidad política e ideológica de estos personajes, ¿no es cierto? Entonces, Willy Rojo, que después fue nombrado ministro, se encargó de coordinar recaudaciones económicas, el señor Manuel Rojas, vinculado a un sector de la agroindustria, también intervinieron varias empresas, algunas obviamente lo hicieron por convicción, participaron, financiaron, lo hicieron por absoluta convicción, estaban totalmente compenetradas de esa movilización, otras lo hicieron por extorsión, por obligación. Pero hay un elemento que yo quiero dejar claramente establecido. Si bien esa lista está registrada en unas planillas del Comité Cívico, ¿no es cierto? Porque para fines de control de sus manejos económicos, ellos han registrado en unas planillas todos los cobros económicos que han hecho para la sustentación del golpe. Yo no voy a señalar nombres porque no voy a caer en el juego de quienes aprovechan estas circunstancias para incurrir en acciones de extorsión, de amenaza, como ha sucedido en el caso del proceso del separatismo. El proceso del separatismo son hechos reales, se han producido atentados contra vidas de personas de manera objetiva, de manera física, se han contratado mercenarios del exterior, se los ha pagado, se los ha traído, se han visto sus planes de ataque, sus mapeos militarizados de Santa Cruz, se han demostrado, se han encontrado las armas, etcétera, depósitos bancarios, registros de personas, movimientos migratorios, videos grabados, todo eso está muy claro. Pero quienes distorsionaron ese caso fueron extorsionadores, extorsionadores en algunos casos vinculados al Ministerio de Gobierno y también al Ministerio Público, como en el caso de ese fiscal que se escapó a Brasil, ¿no es cierto? Esos extorsionadores distorsionaron la investigación y el proceso del separatismo, de tal manera que en este caso yo no me prestaré al juego de ellos para señalar nombres, porque luego aparecen los extorsionadores, hacen sus propias listas y empiezan a extorsionar personas, y eso es algo que no debemos permitir. Pero sí debo dejar absolutamente claro que el financiamiento al golpe lo hicieron, vuelvo a ratificar, muchas personas y empresas, algunos por convicción, otros por obligación, por presión, y esa comisión de recaudaciones estuvo a cargo de esas dos personas que he mencionado antes.
Luego hay que mencionar también que algunos medios de comunicación se alinearon totalmente a los términos de los golpistas, se alinearon a la narrativa del golpe. Inclusive algunos medios que se los catalogaba de prooficialistas en ese momento, como por ejemplo vamos a ver una imagen a continuación. Pero acto seguido a la renuncia que se hizo pública desde el Chapare por parte del expresidente Morales, sectores afines al movimiento al socialismo, sectores radicalistas del movimiento al socialismo, desataron una ola de terror, de miedo, de zozobra, y esto llegó con muerte al Alto. ...10 de noviembre, ante la renuncia del entonces presidente Evo Morales, por el que hasta ese momento era un supuesto fraude electoral para la oposición y un golpe de Estado para el gobierno, los sectores sociales afines al MAS en el Alto y las provincias paceñas despertaron e iniciaron una serie de movilizaciones violentas que marcaron los siguientes 12 días a base de terror, intimidación y enfrentamiento. 11 de noviembre, el motín policial fue calificado por los sectores sociales movilizados como traición y los primeros objetivos de destrucción en la Uberteña fueron las estaciones policiales integrales. La EPI Tarapacá, el módulo del Distrito 8 de Sencata, una suerte de rememoración para tener presente a todos los actores que intervinieron. Entonces intervinieron actores cívicos, actores mediáticos, plataformas ciudadanas que se escondían detrás de algunos colegios de profesionales o de algunos cargos universitarios, como en el caso del rol nefasto que cumplió el señor Waldo Albarracín en la ciudad de La Paz. Inclusive la Asamblea de Derechos Humanos, y mal denominada Asamblea de Derechos Humanos, porque Asamblea de Defensa de Masacradores tal vez convendría denominarla, porque todos esos organismos se alinearon a los golpistas, no abrieron su boca cuando se produjeron las masacres, el genocidio, las muertes colectivas, la masacre a bala de los hermanos y hermanas bolivianas, no abrieron su boca y estuvieron haciendo de corifeos de los golpistas, ¿no es cierto? Pero además intervinieron actores económicos, algunas instituciones vinculadas al sector empresarial, algunas empresas, reitero, algunas por convicción, otras por presión, por extorsión. Intervinieron actores políticos, intervinieron también algunos organismos externos. Es lógico que el papel de la OEA fue nefasto, es lógico que me ratifico una vez más, el señor Almagro fue un pirata, un asaltante, un golpista, quedará como registrado así en la historia de Bolivia, y lamentablemente la cúpula de la Iglesia Católica tuvo un papel de complicidad, porque si bien contactó a algunas ex autoridades, como en mi caso, para sostener algunos contactos que permitieran resolver la convulsión en las calles y en los caminos de Bolivia, nosotros le habíamos pedido a la Iglesia que se pronuncie sobre los muertos. O sea, nos parecía lo más elemental. Por favor, pronúnciense sobre los muertos, en tres sentidos. Primero, un esclarecimiento objetivo de las muertes. Segundo, un establecimiento de responsabilidades de los muertos. Y tercero, sanciones penales que correspondan. ¿No es cierto? Hubo una manifestación ambigua que no llegó a mayores. Lo raro es que la cúpula de la Iglesia siempre se ha pronunciado radicalmente contra Evo Morales y el MAS, pero no se ha pronunciado con la misma radicalidad en el caso de las vulneraciones a los derechos humanos. Vistos estos elementos contextuales, una senadora de pasillo se autoproclama presidenta del Estado boliviano. Jamás podía haber sido presidenta de Bolivia la señora Áñez por sucesión constitucional, jamás, porque la Constitución Política del Estado dice que en ausencia del presidente y vicepresidente debe asumir
la presidenta del Senado. La presidenta del Senado es Adriana Salvatierra en ese momento, que vimos que físicamente no se le permitía el ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero digamos que Adriana Salvatierra habría renunciado, se habría reunido la Cámara de Senadores, considerado y aprobado la renuncia de Morales, de García Linera y de Adriana Salvatierra, que correspondía instalar una sesión de la Cámara de Senadores para elegir un nuevo presidente o presidenta. Y el presidente o presidenta no podía ser otro más que un masista, o sea, no había otra. ¿Por qué un masista? Porque el MAS tenía 2/3 de votos, ¿no es cierto? Si se reunía la Cámara de Senadores como manda el procedimiento parlamentario, tenían que elegir un nuevo presidente o presidenta, el MAS tenía 2/3 de votos, pero además el reglamento lo dice expresamente, el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, recordemos que es un órgano independiente, autónomo funcionalmente, y eso significa que se dota de su propia normativa interna, y su normativa interna dice que los presidentes de las cámaras, Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, solamente pueden corresponder a la mayoría política. ¿No es cierto? Solo pueden corresponder a la mayoría política, o sea, necesariamente tenía que haber sido un masista. La única forma de operativizar una sucesión constitucional en Bolivia es que alguien de la mayoría política por 2/3 asuma la presidencia del Estado. Cualquier otra fórmula era inconstitucional, más allá de las pretensiones del senador Rodríguez, ¿no es cierto?, o del propio Zamora, senador por Tarija, ambos de la oposición, que aparentemente pretendían ser presidente, porque Rodríguez luego aparece en unas declaraciones estos días diciendo que cuando todavía se estaban haciendo consultas entre opositores, ellos mismos fueron sorprendidos con una forzada reunión sin quórum en la Cámara de Senadores, donde a continuación se proclamaba a Yanine Áñez. Veamos las imágenes de la época. Solo de oposición al gobierno. La segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, se autoproclamó sin suficiente quórum presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente, operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, por cuyo mandato, ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente, debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido... Hemos visto ese video de la época con los curules vacíos, sin quórum, se autoproclama la senadora de Pasillo, aparece como presidenta del Estado, vulnerando, pisoteando la Constitución Política del Estado, las leyes nacionales, el propio reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En su discurso de posesión, entre comillas, ella dice: voy a pacificar al país. Y el primer decreto supremo que firma la presidenta, entre comillas, de facto Áñez, es un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional utilizar armamento letal y no letal para contener las movilizaciones sociales. Es decir, les autoriza disparar bala contra el pueblo boliviano. Eso no se ha dado nunca en la historia de Bolivia. Es la primera vez en toda la historia de Bolivia que por decreto supremo mandan a atacar con instrumental militar, con carros de asalto, con tanques, con helicópteros, a los bolivianos que estaban movilizados repudiando este asalto del poder político. Se producen las masacres conocidas de Sencata, de Sacaba, de Guayani, de la zona sur de La Paz, estas masacres que terminan con 38 personas fallecidas, más de 830 personas heridas de bala,
casi 1000 personas detenidas extrajudicialmente, torturadas, en fin. Ese es el expediente de la fuerza, de la sangre, de la bala, de la represión al que recurren los golpistas. Cuando uno tiene legitimidad y asume constitucionalmente, no tiene por qué mandar tanques a las calles o a los caminos. Solo mandaron tanques a las calles y a los caminos García Mesa, Natush Bush y los golpistas de la época de los 70s y primeros años de la década de los 80s. ¿No es cierto? Veamos la imagen de los tanques de asalto llegando a Sencata para eliminar vidas de bolivianos y bolivianas que protestaban contra el golpe de Estado. Quiero decir, si alguien nos puede tratar de ayudar, si alguien por ahí conoce una periodista. Les agradezco por habernos acompañado en esta jornada. Siempre recordamos dos cosas. La primera, el pueblo que no aprende de las lecciones de la historia, de las lecciones de su pasado, no puede proyectar exitosamente su futuro. Por eso es importante hacer este esfuerzo de rememoración colectiva y objetiva de los hechos. En segundo lugar, quiero una vez más expresar mi solidaridad con las familias bolivianas que seguimos enfrentando esta crisis sanitaria y nuevamente recomendarles, acudan a los centros de vacunación, vacúnense contra el COVID, pero sobre todo protejámonos nosotros mismos, siempre desinfectándonos. La mejor vacuna somos nosotros mismos cuando sabemos autoprotegernos. Muchísimas gracias.